Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de los jueces. Estamos en el capítulo 17. Estamos hablando también aquí en uno de los apartados, sobre todo en el capítulo 17, versículo 13, cuando nos habla Mica y dice: Mica entonces exclamó: ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a este levita como sacerdote. Desde aquí nosotros entendemos, libro de los jueces, capítulo 17, toda esta historia que ya hemos reflexionado, de dónde deriva también el famoso evangelio de la prosperidad. Esta es una corriente, ¿verdad?, que nació sobre todo como definición, una doctrina que enseña que las bendiciones de Dios y la perfección cristiana, entre comillas, implican necesariamente el éxito económico y el éxito también material. Esto es entonces lo que nosotros encontramos, a esto que se le llama el Evangelio de la Prosperidad. Ahora, como reseña histórica, nosotros sabemos que esta teología o esta manera de presentar el evangelio, la buena noticia de Jesús, que implica que necesariamente si vos andás con Dios, si vos estás con Dios, te tiene que redundar en un beneficio económico y te tiene que redundar en un éxito también con respecto a lo material. Y comienza en los años 50 más o menos con varios grupos protestantes evangélicos en los Estados Unidos. Ciertamente es un poco el lugar donde nace todas estas corrientes de estas clases, con las grandes campañas de sanidad divina, la sanidad, el sanar, apocone acanes, entonces bebe, venga, espere, todo, entonces todo. Los años 50, entonces 1950, o sea que hace poco, ¿verdad? Hace poco. Entonces, estamos hablando de una iglesia de hace 2000 años y estamos hablando de una iglesia de hace 50 años, ¿verdad? Y entonces que viene y que cambia todo. Ahora ellos tienen la revelación. O sea, todo hubo un silencio durante 2000 años, no pasó nada. Con Ana, entonces, oye, cañan de ya. O sea, son cosas que uno tiene que pensar. Por eso que la religión es un religarse a la existencia. Tenemos que ir a nuestra propia esencia, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? O sea, el problema real es quién es el hombre. Por eso que cuando la Biblia insiste sobre imagen y semejanza de Dios, nos está hablando de los 4 elementos fundamentales, pilares, para que pueda haber un equilibrio en la persona, es decir, en el hombre.
una realización y planificación del hombre. Tantas veces hemos mirado Génesis capítulo 1:26, de verdad, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y solamente cuando tenemos desarrolladas estas capacidades y estas actitudes de lo que Dios nos ha dado como regalo y como don, es que nosotros podemos entonces ir adelante, ¿verdad? Entonces, la inteligencia, la libertad, la voluntad y la capacidad de amar. Porque la inteligencia es para discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, desde ahí vamos a pasar al segundo punto, que uno puede ser libre en tomar sus decisiones. O sea, la libertad es para que uno decida y no te dejes también llevar por uno que viene y que te hace lavado de cerebro, ¿verdad? Pero se dan cuenta que antes hizo falta la inteligencia, la capacidad de reflexión, es decir, la razón. Por eso que aquí la Biblia insiste mucho en el pecado social, en el pecado de la comunidad, porque cuando no hay educación, cuando la gente no tiene esa capacidad de reflexionar, el criterio, entonces uno puede manipular, y eso en todo sentido. La ignorancia, la falta de formación siempre te lleva a una manipulación. La persona es manipulada. Es manipulada en primer lugar en la política. Sabemos que muchísima gente que está por su ignorancia, pero no también solamente por su ignorancia, porque después le podés manipular en el aspecto económico. Claro, cuando vos estás ahí muriéndote de hambre y no sabes qué hacer y viene un político o cualquiera y te ofrece un 100.000 guaraníes, entonces uno dice, sí, aunque sea upeango meta, sea carumijan guayeva. Entonces, pero esa es la falta de un desarrollo del aspecto también de la intelectualidad, o sea, del raciocinio, pero por muchos motivos, ¿verdad? Está también la manipulación de la educación, porque si yo le dejo ignorante al pueblo, entonces le estoy manipulando y estoy dándole a entender y a estudiar solamente lo que yo quiero. Muchos ministerios manipulan la educación. Ahora con todas estas cuestiones también que tenemos ahora del género, que esto, que aquello, ¿por qué quieren meter en la educación a los niños de chiquitito todo esto? Y justamente para poder manipular. La educación es esencial y fundamental. Bueno, seguimos un poquitito reflexionando del libro de los jueces y volvemos con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Caritas Polonia sigue en primera línea ayudando a los refugiados de Ucrania tras la invasión rusa. Hacemos 40.000 sándwiches al día. También comidas calientes para los refugiados que acaban de cruzar la frontera. No es que no haya tiendas para comprar comida, pero hay que dar de comer a estas personas. Lo primero es que estén sanas y bien alimentadas. El padre Marcin Isiki, director de Caritas Polonia, describe cómo la organización ha estado proporcionando ayuda y socorro a los refugiados que buscan seguridad al otro lado de la frontera. Caritas Polonia ha recaudado 10 millones de euros para ayudar a las distintas Caritas de las diócesis a hacer frente a esta crisis de refugiados en Polonia. La mayoría de los refugiados quieren ir a las grandes ciudades como Varsovia y Cracovia porque están más seguros y tienen más recursos. Pero hay otro grupo de refugiados que no quiere alejarse de la frontera. Quieren quedarse más cerca de su hogar, Ucrania, con la esperanza de poder volver pronto. No quieren estar lejos. Cuando encuentran un lugar cerca de la frontera, como el sitio de acogida, quieren quedarse allí. En los primeros 30 días después de la invasión, Caritas envió a Ucrania unos 500 camiones llenos de alimentos, medicamentos e incluso generadores eléctricos. También se pusieron en contacto con otras organizaciones para recoger comida para los refugiados. Nunca ha habido una movilización y generosidad tan enorme de polacos, porque por un lado ofrecen lugares para dormir, pero también ayuda económica. La gente ha abierto tanto sus corazones como sus carteras. Con el corazón y la cartera abiertos, la gente en Polonia está haciendo todo lo posible para ayudar a sus vecinos más necesitados. Mark Wahlberg es conocido en la pantalla como un héroe de acción y una estrella de la comedia, pero el papel para el que se ha estado preparando toda su vida es de otro tipo, el de un sacerdote católico.
Su última película, Fathers 2, cuenta la historia real de Stuart Long, un boxeador que quería ser actor y tras una experiencia cercana a la muerte en su motocicleta se convierte al catolicismo y decide ingresar en un seminario. Your son is about to make a huge mistake. I'm going to be a priest. For Halloween. En su camino hacia el sacerdocio, a Stuart Long le diagnosticaron una rara enfermedad autoinmune que le quitó la vida solo 7 años después de su ordenación a sacerdote. Mark Wahlberg dice que la historia refleja sus propias luchas con la fe y que fue uno de los mayores retos interpretativos de su carrera. Como actor, Stu era un personaje muy pintoresco. Poder interpretar a alguien que va desde un extremo a otro, física, espiritual, emocionalmente, todas esas cosas, el viaje en sí es épico. Me he estado preparando para esto toda mi vida, solo que no sabía que llegaría de esta forma, haciendo una película sobre una persona tan extraordinaria. El actor, 2 veces nominado a los Oscars, califica la película como su proyecto de pasión y dice que la ve como una oportunidad para compartir historias motivadoras que tanto se necesitan hoy en día. Como la mayoría de las películas que se hacen, fue un reto difícil. Me di cuenta de que la mejor manera de hacerlas sin ninguna interrupción era financiarla yo mismo. Fue un gran paso para mí, pero realmente sentí que era lo que debía hacer. Utilizar la plataforma que tengo para contar esas historias realmente inspiradoras. Wahlberg comenzó a trabajar en la película en 2016, decidido a hacer una película sobre la fe que pudiera hablar a la gente sobre la redención a través de lo que él llama gracia dura y misericordia dura. He visto muchas películas basadas en la fe que me encantan, pero son muy poco arriesgadas. Se dirigen a un público que ya está convencido y queremos convertir a la gente. Queremos acercar la gente a Dios y a los demás. Y queremos que la gente sepa que esto se trata de acertar a la gente pase lo que pase. Fathers 2 es una descripción de cómo los planes de Dios no siempre son fáciles y es la forma que tiene esta estrella de Hollywood de recordar a la gente que la fe llega de muchas formas distintas. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor.
llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor, pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti. Lléname, lléname de ti. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este capítulo 18. Estamos iniciando el tema principal que vamos a encontrar es cómo las imágenes de Miqueas, este hombre que prácticamente, entre comillas, alquiló a un levita, lo tiene con él, lo tiene como sacerdote. Aquí él dice, desde ahora sí que yo voy a tener prosperidad porque tengo a este levita como sacerdote en mi propia casa, en Teoí, ¿verdad? Y también sus sacerdotes, estos fueron arrebatados por estos que fueron pasando por la casa de Miqueas. Incluso han reconocido la voz del levita. 5 espías de Dan. La primera oración concluye entonces en el 17, del 7 al 13, así como la oración del 21-25 es una conclusión. Es una conclusión
porque dice en aquel tiempo cada uno hacía lo que quería. En el 21, concluye 21, 25, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. La traducción dice lo que le parecía bien. En realidad, habla en el hebreo, cada uno oya posea. Cuando hay por y la tendota, hay por lo mandamia, hay por lo movimiento a la orden. Esa es una anarquía total. Y eso es lo que nos está presentando. Ahora, introduce este capítulo 18 como la oración semejante también en el 19:1. Es una introducción siempre. En aquel tiempo no había rey en Israel. Aquí falta algo. Porque también, desde que comenzamos a hablar de los libros históricos, le llamamos así, o los profetas anteriores, la Biblia hebrea lo llama de esa manera, encontramos la promesa de Dios, que es la tercera promesa de este pueblo escogido. Yo voy a elegir y voy a poner reyes al frente. Surgirán reyes de este pueblo elegido. Estamos apuntando entonces hacia la monarquía. Quiere decir que el autor sagrado también aquí está pensando y está elaborando, reelaborando. Estas son glosas, evidentemente, tal vez de la escuela deuteronomista, a pesar de que la escuela deuteronomista critica mucho la cuestión de la monarquía. Por otra parte, hay otro grupo que es a favor de la monarquía y hay otro grupo que es antimonárquica, de ¿verdad? De los reyes, porque, oye, esa guay que por culpa de la falta del tendotá, de la falta de dirección, es que nosotros caímos en el exilio. Entonces, la tendotá, nada del rey. Son ellos los culpables que nos llevaron al exilio, ¿verdad? Otros, sin embargo, que aquí están diciendo, aquí tenemos mucha anarquía. Y en una comunidad donde reina anarquía no se puede vivir, no se puede hacer nada. La rey poseante entonces de pagar algunas cositas. Entonces, peando y como hay. No hay una verdadera institución fuerte. La institucionalidad se ha perdido aquí en este libro. Por eso yo digo siempre, nosotros leemos estos libros bíblicos y estamos entendiendo también nuestra propia realidad. Ahora que dice Inayeva, que entramos en el contexto histórico. Pero con Ana, ñamoío, con amba con a peñan de erecobebe muana, peñan de rogapupe muana, peñan de netame muana, ya llegué a Guasagura. Que esto mismo se vuelve a repetir. Añadego peña, aquí te está diciendo, no vas a ir, no lleva, te di coima y mi, doy como aina, do corremos aima bebé. A peña, llamamos una, ya haremos una, a pea, me mandan algo. Bueno, por decir, son cosas. Nos preguntamos si también cada uno hará lo que le parece recto ante sus propios ojos. Si cada uno verdaderamente hará. ¿Y en qué consiste eso? ¿Cómo nosotros podemos saber? Si no hay una dirección, una guía. Como Dan no había logrado conquistar su región asignada, estaba buscando otra región. Su fracaso en la conquista se debió a sus alianzas con los cananeos. Fracaso en la conquista se cedió a sus alianzas con los cananeos. Ahora, la búsqueda de la otra tierra era un rechazo de la distribución divina de la tierra. Rechazo. Entonces aquí también se le presenta, este es otro tema importante que no siempre nosotros discutimos o hablamos. Quiere decir que Dios había distribuido la tierra a cada una de las tribus, a Adán le tocó esa tierra, pero sin embargo aquí hay un rechazo. Hay un rechazo de la tribu de Dan hacia este designio de Dios. Bueno, esa es la forma de interpretar, ¿verdad? El autor sagrado está interpretando de esta manera, que veremos después hacia dónde nos conduce. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, Pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero
siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre el libro de los Jueces, capítulo 18, del 1 en adelante. Nosotros vemos aquí que los sacerdotes en este capítulo 18 y sus ayudantes eran todos de la tribu de Leví, porque esto sabemos que en el libro de los Números aparece, ¿verdad? O sea, a Leví se le encarga, se le da este oficio tan importante. Leemos en el libro de los Números 3, 5, 13. Vamos a mirar un poco, 3, 5, 13, el libro de los Números que ya hemos estudiado, el capítulo 3, versículo 5, que va hasta el 13, que nos habla de las funciones específicas de cada una de estas tribus. Entonces, del 5 al 13 nos dice lo siguiente: las funciones de los levitas. El Señor dijo a Moisés: manda a la tribu de Leví que se acerque y tú le pondrás a disposición del sacerdote Aarón para servirlo. Ellos realizarán tareas para él y para toda la comunidad de Israel, delante de la carpa del encuentro, encargándose del servicio de la morada. Tendrán a su cargo todo el mobiliario de la carpa del encuentro y realizarán tareas para los israelitas, encargándose del servicio de la morada. Tú pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Así ellos estarán dedicados a él exclusivamente de parte de los israelitas. A Aarón y a sus hijos, en cambio, les encargarás que ejercerán las funciones sacerdotales. Si se acerca un extraño, será castigado con la muerte.
Y así va entonces. Después ya está la elección también de los levitas como tal. Bueno, pero es importante que sepamos, entre todos los israelitas, en lugar de los primogénitos de aquellos que abren el seno materno, yo elijo a los descendientes de Leví. Los levitas me pertenecen, porque todo primogénito me pertenece. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos de Israel, hombres y animales, a fin de que fueran míos. Yo soy el Señor. Y así entonces encontramos que los levitas tenían una función muy específica dentro del pueblo, es decir, la cuestión sacerdotal. Los sacerdotes y sus ayudantes eran todos de la tribu de Leví. Eso hemos leído, hemos visto aquí en el libro de los Números, capítulo 3, ¿verdad? Del 5 al 13. Una función muy específica, Dios que le dice a Moisés, entonces para apartar directamente, manda a la tribu de Leví que se acerque y tú la pondrás a disposición del sacerdote Aarón para servirlo. En función entonces del sacerdocio está el levita. Pero atención, el levita no es el sacerdote. Eso vamos a subrayar. Está al servicio. Es como decir, es un laico. No está entonces allí al frente. Esta es una de las cosas interesantes que nosotros vamos mirando y vamos entendiendo también dentro de la Biblia. Porque aquí por lo menos en la distribución y en el llamado, primero dice que es Dios, ¿verdad?, el que está llamando y le dice a Moisés cómo tiene que organizar, ¿verdad? Porque después el otro problema que tendremos, pero mucho más adelante, lo encontraremos también con el mismo Saúl, con el rey Saúl. Y esto, ustedes saben que Dios no le perdonó a Saúl por esta situación. Es interesante, ¿verdad?, cómo se presenta. Quiere decir que es informal con respecto a esta organización sacerdotal. Nadie podía ponerse delante, por encima de lo que significaba esta organización jerárquica, donde Aarón, es decir, la tribu sacerdotal de los levitas, pero como sacerdotes. Los demás simplemente como ayudantes del sacerdocio. Esto, por ejemplo, si uno lo entiende bien, hoy en día, sobre todo en nuestra realidad, si es que vamos a jugar con las mismas reglas, ¿verdad?, como hacen los protestantes, ¿verdad?, porque dice la Biblia, como ellos dicen, ¿verdad?, entonces esto ya les condena directamente, ¿verdad? Porque aquí te está diciendo, el laico, si no tiene una consagración especial, aquí está entonces, como todo laico, ayudando al servicio. O sea, es un grupo y tiene una función específica. Cada uno tiene su función específica, pero nadie puede pasar por encima de, ¿entienden? A eso se está refiriendo. Cuando cualquiera ya puedo fundar la iglesia, abrir la tupa, pero todos sabemos que es pro bolsillo o pro no sé qué cosa, ¿verdad? Pero siempre en función más bien de un egoísmo, donde disgregamos a la comunidad. Y nosotros sabemos luego que incluso existieron muchos planes, ¿verdad?, de disgregar a la comunidad, de disgregar a la iglesia durante años, ¿verdad?, que se impusieron. ¿Y cómo? Y justamente a través de esta manera de actuar. Disgregar, pero desde el interno, Meter en el interno el mismo virus, ya es ahí señalé. Y el aspecto religioso sabemos que es un aspecto muy sensible. Y es lo que estamos produciendo y en muchas partes, más que en otras, donde hay una separación y una disgregación por situación justamente religiosa. Y vamos a seguir viendo más lo que nos dice el libro de los Jueces en este capítulo 18. Entonces ellos tenían que servir al pueblo, enseñarle cómo adorar a Dios y llevar a cabo los rituales de los servicios de adoración en el tabernáculo, en Silo y en las ciudades designadas. Pero este sacerdote desobediente mostró falta de respeto hacia Dios. ¿Por qué? Por una parte,
llevaba a cabo sus deberes en una casa, primera cosa. Entonces llevaba sus deberes. Porque aquí ya dijimos varias veces que los libros históricos nos marcan la pauta y nos dicen directamente que todo se va realizando dentro de ¿qué cosa? Todo se va realizando dentro del templo. Dentro del templo, porque el templo, y encima es el templo de Jerusalén que Dios había elegido principalmente ¿para qué cosa? Había elegido para manifestarse. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando esta jornada del silencio que le llamamos el Sábado Santo. Acompañamos con nuestra madre el silencio del dolor de una madre que acompaña la muerte de su propio hijo, a quien lo bajan en sus brazos, luego lo llevan al sepulcro. Hoy es el día del silencio, pero al mismo tiempo en este sábado del silencio en que caminamos con María, reflexionamos sobre nuestra vida y hacemos el silencio porque de el camino del pecado. Upeandas ahí la pecha ante ñandeña se vaya bañe coteme peñan de yar o me eñan de pepu acabe o pecha bandiga tuta veña guaje pues un ame a lo elemental y fundamental de la cruz del Viernes Santo al silencio de una meditación y de una reflexión, pero que nos lleva a la resurrección. La resurrección que será en esta noche, en esa vigilia pascual, del canto y de la gloria de Dios. Pero upea Ñande Yara a través del libro del Génesis, de toda la creación, de la maravilla que Dios había creado y que ha dejado en nuestras manos, que ha dejado en las manos del hombre, para que podamos nosotros llevarlo a la luz, a la resurrección también, con nuestro buen obrar, con nuestro compromiso, traer el reino de Dios y ponerlo en la familia, en la comunidad. Peñandenetama llevan baishaba oikoteme to yesape amia to yesamim baishapa guatajina. Esta es la gran resurrección del silencio, de la muerte, de la cruz, a la resurrección y la gloria. Y por eso en esta noche del sábado también, con el pregón solemne de la Pascua que hemos ya transcurrido durante todos estos días,
llegaremos a nuestra propia resurrección. Leemos la primera lectura, son varias lecturas. Comenzamos con aquella del Génesis que nos habla de la creación. Génesis 1, versículo 1 en adelante. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe, sobre la faz del abismo la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y así comienza día por día en que Dios, a través de su palabra, va creando y nos va regalando y dándonos la responsabilidad de continuar con esta creación. Después del momento de silencio, acompañando también con María este momento de dolor, de sufrimiento, de las tinieblas pasamos a la luz, del pecado pasamos a la vida nueva. Preparemos el corazón, dispongámonos a celebrar y a resucitar con Cristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad,
de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia, y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, tan lindo, de los jueces. Ahora, desde el 18, 14 al 26, nosotros nos vamos a encontrar con la migración ya que van a realizar los danitas. Partieron de Zorá y Estaol 600 hombres del clan de los danitas, cada uno equipado con armas de guerra. Ellos subieron a acampar cerca de Kiriat Yarim, en Judá. Y por eso aquel lugar que se encuentra al oeste de Kiriat Yarim se llama hasta el día de hoy Campamento de Dan. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Mica. Entonces tomaron la palabra los 5 hombres que habían ido a explorar la región de Lais y dijeron a sus hermanos: ¿saben lo que hay en esas casas? Hay un efod, unos ídolos familiares y una estatua de metal fundido. Ahora vean qué tienen que hacer. Ellos se acercaron hasta allí, entraron en la casa de Mica, donde estaba el joven levita, y los saludaron. Y mientras los 600 hombres armados se quedaban de guardia ante la puerta de entrada, los 5 hombres que habían ido a explorar el país se introdujeron en la casa y tomaron la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares. Mientras tanto, el sacerdote permanecía de pie junto a la puerta de entrada con los 600 hombres armados. Al ver que habían entrado en la casa de Mica y habían tomado la estatua de metal fundido, el efod y los ídolos familiares, el sacerdote les dijo: ¿qué están haciendo? Pero ellos replicaron: silencio, no digas una sola palabra y acompáñanos. Tú serás para nosotros un padre y un sacerdote. ¿Qué vale más para ti, ser sacerdote de la casa de un solo hombre o serlo de una tribu y un clan en Israel? El sacerdote se puso muy contento, tomó el efod, los ídolos familiares y la estatua y se incorporó a la tropa. Allí reanudaron marcha y fueron, luego de ponerse al frente a mujeres, niños, rebaños y equipaje. Ya se habían alejado de la casa de Mica cuando y sus vecinos dieron la alarma y persiguieron de cerca a los danitas. Como les iban gritando detrás, los danitas se dieron vuelta y preguntaron a Mica: ¿qué te pasa para gritar de esa manera? Él replicó: me quitan a mi Dios, el que yo me hice, y se llevan a mi sacerdote. Se van sin dejarme nada. Y encima me preguntan qué me pasa. Pero los danitas respondieron: no nos levantes la voz, de lo contrario algunos hombres irascibles acometerán contra ustedes y entonces perderán la vida, tú y tu familia. Luego los danitas siguieron su camino y Mica, viendo que eran más fuertes que él, dio la vuelta y se volvió a su casa. Bueno, esta es entonces la migración, están adueñándose y están llevando también estos hombres que llegaron con los 600, ¿verdad? Esta composición que nosotros encontramos en los versículos 1, versículos 16, sobre todo versículos 18, es muy singular lo que encontramos aquí.
El sentido de esta perícopa dentro de nuestro estudio parece ser el siguiente. Habitaba Micá en un lugar, en una villa, ¿verdad?, donde se encuentran estas casas o caserío en el que las casas dispuestas en forma circular dejaban un patio, ¿verdad?, en el centro con la casa de Micá en el fondo del mismo y frente a la única puerta de entrada. Entonces toda esta es un poco también una forma de entender cómo se distribuía. Esto desde la arqueología sobre todo también podemos entender y podemos ver con las excavaciones cómo encontramos. Ahora, los 600 hombres se aglomeraron en la puerta del caserío donde saludaron y conversaron largamente aquí con este levita. Entre tanto, los 5 exploradores aprovecharon la coyuntura de hallarse el levita allí en conversación con ellos, con el grueso de la tropa para deslizarse hacia el interior del patio. Es decir, mientras ellos estaban hablando, algunos también de estos espías entran con ánimo de desvalijar el santuario instalado en la casa de Micá. Viendo ellos que el levita seguía en la puerta del caserío, se filtraron en la casa de Micá, llevándose la imagen tallada. A esto en hebreo, ¿verdad?, la imagen tallada, el famoso pesel, ¿verdad?, el pesel. Se llevan también el efod y los terafín, el ídolo de metal. Y de regreso, obligados a salir por la única puerta de acceso a la ciudad en donde se hallaba el levita, no pudieron evitar que éste se diera cuenta del robo que estaban haciendo y les increpaba diciendo: ¿qué hacen? Ellos y el grueso de los danitas le impusieron silencio y le invitaron a seguirle para ser su padre espiritual y sacerdote. Ahora, es interesante, ¿verdad?, porque aquí estas propuestas que le hicieron le parecieron más lucrativas de lo que ellos tenían y estaban haciendo ahí, ¿verdad?, con Micá. Por lo cual, entonces, él mismo cargó todos sus objetos religiosos y se fue con la tropa. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos conociendo, estamos viendo todo lo que está sucediendo aquí. Después veremos con más profundidad, porque vamos a seguir hablando sobre este detalle tan interesante que nos presenta el capítulo 18 del libro de los Jueces. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.